Y entramos entonces en la última etapa de este viaje a Creta de Tito, en el último capítulo, en el capítulo 3. Que fíjense en que en el capítulo 1 habíamos estado viendo con respecto a la iglesia netamente, ¿no? A la iglesia local, la organización, el ordenarla, iglesia. En el segundo capítulo habíamos estado viendo a los individuos, pero a nivel familia, viéndolo como ancianos, ancianas de edad, jóvenes, varones, jóvenes mujeres, como hemos estado viendo recién. Cuando hablaba de esclavos o siervos, hablábamos de como trabajadores, en todo ese aspecto, lo que debía ser un cristiano. Ahora, este último capítulo es el cristiano en la sociedad, le puse ahí, a través de la buena obra. Recuerden que Tito habla todo de obras, todo es obrar, ¿no? Y es fundamental este capítulo. No sé si ustedes ya lo han leído completo. No sé si a usted le habrá pasado como a mí. Para mí Tito, yo lo leía y era muy preciso en una sola cosa. Y es increíble cuando uno empieza a estudiar lo que tiene esta carta y lo que se ha encomendado de parte de Dios a Pablo para que Pablo le indicara a Tito lo que Tito tenía que enseñar a estas iglesias. Realmente es hermoso. Porque es más grande que los 3 capítulos, ¿no? Se amplía muchísimo. Para en los 2 primeros capítulos, si no existe este tercer capítulo, no tendría sentido ni habría forma de lograrlo. Lograr una iglesia como Dios como la quiere, o en una familia cristiana manifestar un obrar cristiano. Sin este último capítulo no se podría. ¿Por qué? Porque ahora habla al individuo, te habla a vos, me habla a mí, en lo personal. Así le va a hablar a cada uno de ellos. Y para esto, yo puse acá antes de arrancar específicamente es esto, ¿no? Evidencia de nuestra fe, el obrar del cristiano. Ahí nos empezamos a personalizar. ¿Por qué tenemos que ver esto primero? Mi fe personal. Pues si no vamos a comprender qué es lo que está recomendando acá Tito a los cretenses. Mateo 16, 18, lo conocemos. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿usted quién dice que soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice después Jesús? Sobre esa piedra, ¿qué iba a hacer? Edificar la iglesia. ¿Sobre qué piedra? Sobre el Cristo. El Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿Cierto? Sobre esa confesión de quién decían que era. Edificaba la iglesia. ¿Qué iglesia? En las cartas Pedro, ¿qué dice que somos nosotros? Piedras. Él edifica en nosotros su iglesia. Cada uno somos la iglesia de Cristo. O sea, no vamos a ponernos a estudiar ese tema, pero sabemos que somos la iglesia de Cristo. Somos una parte de esa gran iglesia universal, pero cuando dice sobre esa piedra, o sea, yo digo y acepté un día que Cristo es mi Salvador, es el Mesías, es el enviado de Dios para darme la redención. Cuando yo confieso esto en mí, Cristo comienza a edificar en mí la gran iglesia universal, que yo voy a incorporar, pero edifica en mí. ¿Cómo lo va a edificar? El Señor, por eso yo decía que van a ver que es muy dinámico lo que hace el capítulo 3. Él me va a dar todo el material a través de su palabra, de lo que va a ser la iglesia, esta iglesia. Y ya hablamos de la hermosura, ¿se acuerda del embellecimiento? Los materiales que el Señor nos da son bellos, son precisos. Son para que realmente se vea la iglesia de un Señor especial. Es decir, cuando pinte esta iglesia en mi vida, va a ser pintura blanca, no blanco con un poquito de negro, entonces es un grisáceo. Es blanco, es pura. Cuando da materiales para adornar, va a ser oro, oro puro. Va a haber perlas preciosas. O sea, lo que me va a mostrar esto, cuando empiece a edificar, que yo tengo que tomar conciencia que soy una iglesia, la iglesia de Cristo edificando, es perfecta, es bella, es atractiva, llama la atención, y esa es la vida personal. Bajo mi confesión de decir quién es Cristo, ¿no?
Si Él es eso, bueno, sobre esto que estás diciendo, Jorge, ahora voy a edificar. Y acá están los materiales. ¿Qué pasa? Que yo use el material que el Señor me da es una cosa. Entonces, lo que yo decía recién, Él va a pintar de blanco y yo puedo poner una pizquita de negro porque el blanco, 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 viste, no me gusta. Entonces ya la imagen no es la misma. Y ya oro 18 quilates, ¿para qué gastar tanto? Vamos a poner otro. Y empecemos a hacer una iglesia que no es atractiva para la gente. ¿Por qué no atraemos a la gente? Porque quizás que la iglesia que estamos edificando en nuestras propias vidas no están hechos con los materiales que el Señor nos está diciendo. Este capítulo 3 increíblemente nos va a presentar eso. Por eso me encantó. Y quiero tratar de hablar despacio porque qué cosa que no me gusta escucharme. Y escuché los audios y digo, wow, qué manera de olvidarme ese y decir, tener expresiones feas y hablar ligerísimo. Y dije, bueno, esta la vamos a hacer tranquilo, total es la última. Así que esto es lo primero que quería que tengamos presente y seamos conscientes de lo que va a tratar el capítulo, de vos y de mí, individualmente, ¿no? Para que podamos poder comprender. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Este versículo tiene, o sea, todo este capítulo va a tener el recordar, el obedecer y la disposición de lo que tenemos que hacer. Este es todo un tema, el tema de los gobernantes, de las autoridades. Es un tema que se ha discutido mucho. Primero, cuando la expresión recuérdales, quiere decir que es muy posible que Pablo ya le habló a estos cretenses de que tenían que estar sujetos a los gobernantes que tenían. Ahora, qué contradictorio, nos estuvo diciendo quiénes eran los cretenses. Y sus gobernantes eran cretenses y eran malas bestias, ¿no? Y le está diciendo, ojo, sujétense. Y se ve que ya se lo habías dicho y le dice a Tito, recordarle lo que hemos hablado, recordarle que se tiene que sujetar a los gobernantes y autoridades. Gracias. Ahora fíjense que hay dos posiciones, gobernante y autoridades. Son dos cosas, son dos elementos para construir. Con respecto al gobernante puse esto, ¿no? Primero se acuerdan en 1 Samuel 8 cuando hay reyes en todos los pueblos menos el pueblo de Dios. Era gobernado por Dios mismo. Y cuando vieron los reyes, vieron las pompas y dijeron, wow, qué lindo es tener un rey, tener una monarquía de esta forma, queremos rey. Y si leen después del versículo 11, 17, van a ver cómo le advierte, dice, miren que va a pasar todo esto, Y es lo que pasa hoy, actualmente. Y eso que no tenemos una monarquía, pero los gobiernos hacen esto. Vos trabajás, pero te sacan del impuesto. Hoy en día no tenemos el servicio militar obligatorio, pero hasta hace pocos años lo era. Pero si hubiese un conflicto, el gobierno puede decir, y ahora vas. Y tenés que ir y mandar a tus hijos y no te queda otra. Tal cual lo que dice que iba a suceder si pedían esto, es lo que estamos viviendo hoy en día. Y aparte, bueno, la gran pregunta y siempre la discusión es, sí, pero si el gobierno es malo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que obedecerlo? Hay leyes hoy en día, el aborto. Y bueno, yo estoy avalado porque la ley de mi país me autoriza a hacer un aborto, entonces ¿puedo hacerlo? Estoy avalado, es lo que dice el gobierno. Entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde yo tengo que desobedecer? Mi gobierno es Dios. Cuando lo que el gobierno humano me está exigiendo fuera de lo que es mi fe, yo ahí digo que no, bajo las consecuencias que yo voy a tener. No importan las consecuencias. Hasta ese es mi freno. Antes se discutía muchos de, bueno, mandan a un cristiano a la guerra. ¿Tiene que ir? ¿Tiene que matar? Es todo un tema. ¿Qué se hace? ¿Voy? ¿No voy?
hacemos como los testigos de Jehová que quedaban en un calabozo y no iban. La obediencia es ir. Lo que yo no voy a obedecer es matar. ¿Y eso qué me puede significar? Que me mate el otro, pero yo no puedo matar. O sea, son puntos muy finitos, pero que sí tenemos que tener muy presente, y por eso hay que tener el conocimiento de lo que a Dios le agrada, para saber dónde está ese punto de qué está permitido y qué no. Pero yo tengo que obedecer al gobierno. Por eso hay que tener mucho cuidado como cristianos de no ser partidarios. A veces se habla mucho de eso. Sí, bueno, pero y peleamos por el gobierno de turno. No, yo me sujeto al gobierno de turno, y no importa cuál sea, mientras que ese gobierno a mí no vaya contra de mis principios y de mi fe. Y cuando dice oremos por ello, ¿por qué? Para que nos den libertad de predicación, para que nos mantengan esto, pero yo no voy a avalar el otro criterio, porque no hay gobierno humano que no sea humano y busque la destrucción natural del hombre y pervertir al hombre. ¿Cierto? Entonces, yo creo que eso sería más convincente decir, no ser partidario. Muchas veces se dice, bueno, si puede estar un cristiano dentro del gobierno. De hecho, estuvo aquel que le regaló la tumba al Señor, estaba dentro del gobierno. O sea, uno dice que no. Pero guarda con ser partidario y defender partidos políticos. Yo tengo que obedecer. Si no está dentro de mis criterios y mi idea de gobierno, yo no debería tampoco hablar mal, porque si yo hablo mal estoy predisponiendo más, yo tengo que ser obediente a quien esté. Entonces te está hablando de gobierno, y te está hablando de autoridades, que no es gobierno, que es otra parte. ¿Y qué te dice? Para toda buena obra ¿en dónde? Con el gobierno tengo que tener buenas obras, o sea, mi actitud tiene que ser en obediencia. Con las autoridades tengo que obrar en base a que la autoridad esa me esté viendo a mí una persona que no voy en contra, que no peleo. Tengo que hacer una buena obra. La autoridad es autoridad. Es lo que hablábamos recién. No importa el partido político que esté. Yo no puedo estar peleando y salir con pancarta contra de este. No tengo que ser rebelde. Y yo me voy a sujetar en base hasta que toca mi fe. Yo creo que podemos hablar un montonazo de todo esto, esos límites y de dónde estar. Yo creo que el punto que sí tenemos que tener presente, buenas obras. Claro, o sea, es obrar bien. Eso es sujetarse a las autoridades y a las leyes que tenemos, hasta en esas sonceras. Estaciono mal, y un cristiano no debería estacionar mal porque yo debo obedecer, porque me está diciendo, debo obedecer a las autoridades. Si la autoridad puso, pero es ridículo ya 50, es ridículo autopista 25, ya hay que ir, bueno, yo debo obedecer. El Señor nos deja materiales, estamos hablando de eso, ¿cierto? Y lo primero que me dice, recuérdales, quiere decir que algo que ya le había enseñado con insistencia, no era poca cosa. No era buena imagen que estaban dando los cristianos de esa iglesia a estar o protestando o desobedeciendo las órdenes que había abajo del gobierno y las autoridades de Creta, no se estaban llevando a cabo. Y le dice, recuérdale que ya les dije, volvéselo a decir, porque esto se debe cumplir. Y siempre entendamos, no es para los cretenses. Porque si lo dejó en carta es para que nos quede hoy a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener presente esto. Yo les dije que este capítulo tenía mucho que ver con esta posición que debemos tener como iglesia, como el fundamento de haber creído en el Señor Jesucristo, y sobre esa confesión nuestra iba a dar el crecimiento. Del capítulo 3 al 7, en esta lectura que vamos a hacer ahora, vamos a ver una dinámica en cada uno de nosotros en este aspecto. Del capítulo 3 al 7, lo leemos rápido. Dice, después de decir de obedecer, a las autoridades, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, no estamos pasando ese versículo todavía, perdón. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Acá en este versículo que me la estaba pasando por alto,
lo que nos está marcando acá es una característica de la persona que no tiene a Cristo, en cierta forma también, ¿no? De esas actitudes. No difamar tiene que ver de no hablar o calumniar a una persona, decir cosas que no tenemos certeza, no lo debemos hacer. Yo había notado acá que alguien había dicho que uno puede no creer lo que me están diciendo, pero sí decir lo que me están diciendo. ¿Se entiende? Yo no lo creo, pero te lo digo. ¿Se da cuenta? Eso puedo hacer, entre comillas. Y nos dicen, eso es difamación, no lo podés hacer. Porque hay personas que lo que escuchan creen. No todos tienen una disposición para dividir aguas, para tratar de razonar lo que me están diciendo. Si tienen alguna idea, lo escucharon, lo creyeron. ¿Cierto? Y eso es difamar. Y yo no creo lo que le dije, pero lo dije. Y ese paso que hacemos, tenemos que cuidarnos de no hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo sé no es difamación y es verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hizo Pablo? Nombre, apellido y qué me hicieron. Él dice en 2 Timoteo 1:15, Figelo y Hermógenes, que me abandonaron. Esa fue la actitud que tuvieron. Y Mineo y Fileto, en 1 Timoteo 1:20 creo que es, que al expresar su ignorancia debilitaban la fe de otros. O sea, eran dos personas que andaban hablando, no tenían ni idea de la escritura, no tenían ni idea de lo que estaban hablando y estaban confundiendo a la gente. Y los remarcó y los nombró. Estos dos no tienen la menor idea de lo que están diciendo y enseñando. Y están confundiendo a otros cristianos. Y ya estaban sirviendo, sí. En 2 Timoteo 4:14, Alejandro, el herrero, así que Alejandro, ¿no saben quién es? El herrero que está ahí a la vuelta, que siempre ven el humito y está calentito ahí, bueno, ese guaso que le hizo mucho daño, o sea, no sabemos qué, pero le estuvo perjudicando un montón en la obra, porque el daño físico a él no le iba a interesar ni lo iba a acusar, pero sí daño a la obra que estaba haciendo Pablo, y lo nombra. Demas, y Demas es un colaborador, ojo, estaba muy cerca, era como Tito, era como Timoteo, colaborador. En el primer viaje a Roma lo vemos ahí marcándolo como colaborador. Ahora en el segundo viaje de Roma, el tipo dice que lo abandonó por amor a este mundo. ¿Qué amó en el mundo? Amó el dinero, no sabemos. Amó los placeres que se estaba perdiendo. Amó su propia vida porque vio lo que le estaba pasando a Pablo y dije, no, yo en esta no me meto, a mí no me van a prender fuego en una columna, no, hasta acá no llego. Pero la actitud fue de un colaborador a borrarse de todo eso y agarró a Pablo y lo mandó. Demas hizo esto. O sea, eso a veces cuando decimos que parece que queremos tener más amor que el mismo Dios o los grandes siervos que nos marcaron la pauta de una vida cristiana, ¿no? Si hay algo que daña espiritualmente, no a mi persona, que está dañando la obra por su actitud, por sus palabras, por lo que sea, hay que nombrar, hay que marcarlo, hay que hacerle una fotito. Porque si no, lo vamos a tener siempre en medio nuestro, cubriéndolo en el amor del Señor, y está haciendo daño. Los pasos están marcados, ¿no? Hay que ir, hablar con la persona, ir con 2 o 3 testigos, pero no solamente con los ancianos se hace esto, a las personas se les trata de ayudar. La iglesia debería tratar de hacer que tome conciencia y decir, pero si continúa, bueno, querido, ya estamos. Bueno, y ahora sí, ahí entramos. Esa es la primera parte dinámica, digamos, que tenemos, ¿no? De recordarnos, de darnos las explicaciones de los que debemos tener en el gobierno. Bueno, y después viene la otra parte, ya del versículo 3. Y dice, porque nosotros también éramos, acá hay otra parte, habla de estas personas que no obedecían, casi todo eso. Ahora
viene Pablo y le dice a Tito, porque nosotros, y esto me gusta, también éramos. No dice, porque vos también, Tito, eras. Porque estos cristianos que te dicen, también eran así antes. No dice, éramos. Está Pablo en la misma. Y eso es importante, ese reconocimiento de que no por ser Pablo un apóstol, se olvida de que él también era así. ¿Cierto? Eso hay que tenerlo muy presente. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto no vamos a explicar cada uno de los puntos, es simplemente una persona sin Cristo. Es una persona sin Cristo, por eso dice, así éramos en otros tiempos, ¿no? Y marca bien claramente esa posición. Hay que tener también presente que él estaba hablando, diciéndole porque estaba hablando de los que estaban también dentro de la iglesia, que eran así. Puede haber dentro de nuestras congregaciones personas con estas características, diciendo ser cristianos, pero toda su manifestación de vida es de una persona no cristiana. Y eso no va a ser otra cosa que desprestigiar la causa de Cristo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, hay que tener bien identificado esas cositas para darnos cuenta, porque justamente esta iglesia tiene que reflejar los materiales que Dios me ha dado. Tiene que ser esa belleza. Si no, algo está pasando. Esa es otra parte de lo dinámico, ¿cierto? Y el versículo 4 que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia, y empieza a hablar de ese otro movimiento que tenemos que tener nosotros. Éramos y dejamos de ser. Y ya ahora pasamos a esta posición donde se manifestó la bondad del Señor Jesucristo en nuestras vidas, donde Él ha sido nuestro Salvador, donde su amor sobre la humanidad y parte de su humanidad somos nosotros, nos salvó no por obra de justicia. Esto es importante tener presente. Ningún salvo, ninguno de nosotros hemos sido elegidos por Dios por nuestras obras. O sea, todos éramos lo que detalló antes. Nadie estamos exentos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Quiere decir que ninguno es salvo por haber tenido cierta justicia en la vida que hemos cometido. No pasa por ahí la obra del Señor. Si no, dice, seguimos con el versículo 4, sino por su misericordia. ¿Y su misericordia qué hizo? Que ninguno de los que Él salvó recibiésemos lo que merecían nuestros actos. Y ahí cae la misericordia. Como éramos antes de ser cristianos, Dios nos tendría que haber destruido y dejado que nos fuéramos al infierno. La misericordia es que hace que no nos dé esa paga, esa condena, eso que merecíamos. Entonces la misericordia hace que no recibiéramos el mal que merecíamos recibir por nuestros actos. Porque así nos recibió, con todas esas maldades dentro nuestro. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es nueva vida. Sigue el movimiento dinámico de un cristiano. Renovación es la nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Esto del lavamiento, de la regeneración, trae todas sus cuestiones también. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el agua?
Ya vamos a ver si vale la pena entrar en alguno de esos puntos. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si esto del lavamiento, de la regeneración, es todo un tema, porque hay muchas discusiones qué significa el agua cuando le dice a Nicodemo en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu. Y de ahí vienen un montón de cosas. ¿Qué es esa agua? Están los que llegaron a decir que el agua cuando estaba Cristo colgado le traspasó y saltó el agua, que dice que es esa agua. Otros hablan del Antiguo Testamento, en el templo estaba el lavado, que es un poquito lo que hace la Iglesia Católica ahora, ¿no? Cuando llega esa agua bendita que dicen, ¿no? Como que purifica. Y otros dicen que eso es parte de lo que es el bautismo con agua. Creo que el significado del agua es que el agua limpia, ¿no? Que purifica. Yo creo que la expresión más que nada, yo me inclino a la limpieza que se produce con el agua. Esto tenía muy marcado esto del agua. Acuérdense cuando comían que no se lavaran las manos. O sea, el agua purifica. Y bueno, y después el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí la palabra que yo remarqué es la parte abundante. Dios da abundantemente, todo. La abundancia de Dios es siempre manifiesta, en todo aspecto. Desde el momento de que uno se despierta, la vida misma ya es abundante, con todo lo que tiene. Si estamos sanos, tenemos la vista, el oído, todo, tal. Dice, sí, pero yo no veo bien. Pero sigue siendo abundante todo lo que Dios nos va dando y nos va a dar la posibilidad de, pese a esa dificultad, vivir en bendición para con Dios y poder salir adelante como si fuera una resiliencia que Dios da abundantemente. La abundancia es importante porque lo dice. Dios no es mezquino en cuando nos está dando, ¿no? Entonces es bueno tenerlo presente. Y sigue la dinámica, dijimos, acá. Hay 4, desde el versículo 8 al 14, 4 deberes cristianos para tener frutos. Que con esto vamos a ir terminando este tema. Dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, no es para menospreciar todo lo que hemos estado diciendo, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley. Este intérprete de la ley quiere decir que era un abogado, supuestamente dicen los historiadores, ¿no? A veces uno lo toma como que interpreta la ley de Moisés, pero no. La mayoría coinciden cuando dicen Acenas, el abogado, dicen algunas traducciones. Y a Apolos, encamínale con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Fíjense, cuando yo les dije que a veces uno lo ve solamente a Pablo y a Tito, cuando dice los nuestros, era la comitiva. Ellos iban en comitiva, iban en grupo, nada que estaba Tito específicamente que tenía que hacer el obra. Ahora, puse acá 4 deberes cristianos para tener frutos en la iglesia, en la familia y individualmente como cristianos. Dice, primero, debes estudiar. En el 8 comienza diciendo, palabra fiel es esta. Si nosotros creemos y entendemos que la palabra de Dios es fiel, que es verdadera, entonces debemos prepararnos en la palabra de Dios. No podemos menospreciar la palabra de Dios. No tenemos que tomar con esto, no me gusta leer tanto, me aburre la Biblia, me cuesta la Biblia. Listo. Si es
palabra fiel, debo conocerla. No estoy diciendo que hay que hacer teología con la Escritura, memorizar todo como a veces, ojalá pudiésemos memorizar, pero me lleguen a pedir eso, me voy al infierno, porque no puedo. Entonces, es conocerla, darle el valor que tiene. Yo no puedo descuidar la palabra de Dios. Fíjense, si será fiel y para Dios, palabra es Él. La palabra es Él, porque por la palabra fue creado todo, ¿cierto? Que el cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué queda? La palabra no pasa. Y esto que no pasa, que Dios le está dando el valor allá, máximo y eterno, nosotros leemos cuando tenemos ganas. Si hoy me siento mal, estoy angustiado, voy a ver si busco algo. Como una necesidad, una cosa. ¿Es palabra fiel? ¿Creemos que viene de parte de Dios? Bueno, la leamos. Yo siempre, ya lo dije 1000 veces, yo siempre tenía el problema, mi abuelo siempre me decía que la leyera. Digo, pero no la entiendo. Vos léela. El Espíritu Santo te va a iluminar sobre lo que vos estás interesado. Si vos te interesado en la palabra de Dios, llegado el momento, lo que vos no entendiste, te va a dar luz. Acuérdense que nosotros dijimos, no hay revelación, no hay inspiración, lo que nosotros pedimos es iluminación. Entonces, todo lo que vamos leyendo, aunque no comprendamos, en el momento que necesite Dios que nosotros lo entendamos, vamos a ser iluminados. Pero ha habido un interés de nuestra parte. Segundo, debes evitar cuestiones necias, dice. ¿Qué es esto? Las discusiones por cosas que no son provechosas para la obra del Señor. Aunque se hablen de Dios, pero en este caso discutían sobre la ley de mosaica, pero no solamente sobre la ley de Moisés, sino todo lo que ellos habían ido agregando. Entonces no te pongas a discutir esas cosas. No es en este tiempo, pero en mi tiempo, en mi época, se discutía, la mujer puede venir con pantalón a la iglesia, o no a la iglesia, andar con pantalones o con pollera. Y eran discusiones y divisiones de iglesias por si iba con pantalón o no. Hermano, como nos dicen en Romano, que ¿estás bien con el Señor? No está, ojo, que no sea una doctrina, que no sea algo marcado por el Señor. ¿Estás bien estas cosas que sí, que no, que están ahí? ¿Sentiste bien? Después viene la parte de la obediencia a las autoridades, ¿no? Si acá la iglesia tiene en base a algo que no está claro, que yo no estoy muy de acuerdo, no es una doctrina, pero la exige, yo estoy sujeto a la autoridad. Viene la otra parte. Debes expulsar. Causan divisiones, dice. Otras versiones dice, deforman el mensaje. Con las personas dentro de la iglesia que causan divisiones, que deforman el mensaje, expulsarlo. Expulsarlo, lo que está diciendo ahí, no que lo echemos de la iglesia, si es que cabe la falta, lo expulsaremos. Pero expulsarlo de la vida, de no permitirlo. Y causar divisiones o deformar el mensaje, son esas cosas que, lo que decíamos recién, si yo estoy de parte de una parte política o de la otra, entonces yo divido a la iglesia. Acá me pongo a decirle, sí, pero habría que hacer esto, lo que dicen ellos está todo mal, ¿cierto? Entonces se dividió la iglesia, estamos todos viendo. Antes la división eran divisiones de iglesia, se iba el grupo de gente y creaban otra iglesia. Hoy las divisiones están hechas dentro de la iglesia, de la misma congregación. Yo pienso así y vos pensás así. Y hay quien le da la lata para marcar la división. Nosotros somos los que creemos esto y nosotros somos los que creemos lo otro. No, la iglesia está unida, somos una común unión en Cristo y nos tiene que tener, no está dividido Dios. Entonces no tenemos que generar la división. Yo puedo tener un concepto, entonces no debo fomentar tener mi grupo con mi concepto. Y más si va en contra de lo que la iglesia está haciendo. Eso, cuando dice expulsarlo de mí, de mi vida, o sea, no tengo que estar en contacto con algo que esté marcándome divisiones, no lo debo hacer. Y por último, debes ejercitar, ocúpate en buenas obras. Y sigue la dinámica del pueblo de Dios. Las buenas obras, el obrar es permanente en el cristiano. Eso de que me salvó el Señor, entonces ya está. Es como que yo ya empecé a armar
Yo tenía un diario de mi vida y yo he ido escribiendo. Cuando en la renovación, en la regeneración, que es la nueva vida, yo no puedo seguir escribiendo en el mismo diario las mismas cosas que tenía antes. Yo tengo un nuevo diario porque tengo una nueva vida. He comenzado de nuevo con cosas nuevas que no pueden ser las mismas que yo escribí en el otro diario. Me convertí. ¿Dejé todo lo que era antes? No, lo traigo. O sea, el hecho que el Señor me santificó con todos esos pecados, yo entré en todo esto y mi vida y mi pensamiento y mi actitud y mi tendencia son en base a lo que fue mi vida hasta ese momento. Y empieza donde Cristo me da todos los materiales para ir creciendo en Él. Y el Espíritu Santo me va ayudando a ir sacando. Es un niño que está creciendo. Nosotros también éramos así, niños, y el Señor nos fue formando. ¿Quién era Juan y el hermano de Juan? ¿Cómo le decían? Boanerges, hijos del trueno, tenían un temperamento mundano, digamos, eran agresivos, y en el tiempo termina escribiendo las cartitas finales y es un amor, es decir, ¿de dónde sacaron ese invento de que era un trueno el tipo? Y bueno, el Señor lo fue transformando. Ocuparse de buenas obras. Las buenas obras las debemos aprender. Las buenas obras no las tenemos por naturaleza. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio para hacer las buenas obras. Fíjense que dice en el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para necesariamente que aprendan. Es decir, ¿cómo puede ser? Si son cristianos, el Señor ya le puso las buenas obras en el Espíritu a hacer. No. Todos los que han ido a trabajar a Creta junto con vos, Tito, que ellos también aprendan, que hagan las buenas obras. El llamarnos cristianos quiere decir que nosotros por naturaleza hacemos buenas. Pensemos qué cosas no son buenas obras para los demás. Y yo tengo que hacerlas, las tengo que entender, generar y hacer. Y no todas las buenas obras son con pompas y platillos. Que a veces la buena obra que nosotros decimos, sí, porque hicimos todo eso, todas esas cosas las trajimos acá para repartir a los pobres, es mucha pompa, está perfecto que lo hagamos. Ahora me pide a mí que haga buenas obras, pero la actitud, un buen obrar, una sonrisa, es una obrar. Y tengo que aprenderlo, no siempre tengo ganas de hacerlo, pero que aprendan a la buena obra. Bien, acá termina Tito.